Saludos jóvenes, continuamos entonces trabajando con las operaciones con vectores. Inicialmente vamos a ver entonces la suma. Suma. Dado dos vectores A y B, recuerden que este símbolo significa vector B y este significa vector A. Dado dos vectores A y B, siempre podemos hacer coincidir el origen de uno con el extremo del otro. El vector suma es aquel que tiene como origen el origen del primer vector y como extremo el del segundo. Por ejemplo, vamos a ver. Aquí tenemos el vector A y aquí tendríamos el vector B. Vamos a hacer la suma de A más B. Tomamos el vector A, lo colocamos acá. Aquí tomamos el vector B y hacemos coincidir el origen del vector B con el extremo del vector A. Es decir, este lo rodamos hacia acá para que coincidan. Mírenlo aquí donde lo colocamos. Donde termina el vector A, comienza el vector B del mismo tamaño. Si es de 5, de 2, de 3, usted lo coloca ahí, del mismo tamaño. Entonces, una vez que ya usted hace eso, coloca el vector. El vector suma va a ser el vector que une el origen del primero con el extremo del segundo. O sea, este vector, miren. Y ese va a ser A más B. ¿De acuerdo? Ahí lo hicimos con dos vectores, pero eso puede ser con más de dos. Por ejemplo, dado los vectores A y B, bueno, A, B, C, calcule A más B más C. Aquí tenemos los vectores. Vamos a ver. Nosotros vamos a colocar el vector A. Vamos a colocarlo aquí, el vector A. Aquí tenemos el vector A. Vamos a ponerle los datos de vector A. Esto es A. Luego vamos a colocar el vector B. Recuerden, en la misma dirección, como está colocado igual, miren, como está colocado este vector A, es así que lo colocamos aquí. Exactamente con la misma dirección y sentido. Revisamos y módulo. Revisamos entonces el vector B. Donde termine el vector A va a comenzar el vector B. Entonces nosotros vamos a tomar el vector B y lo vamos a colocar donde termina el vector A, inicia el vector B. Y aquí lo vamos a colocar. Aquí está. Entonces aquí vamos a colocar el vector B. Entonces aquí colocamos, esto es B. Ahí tenemos el vector B. Mire que lo colocamos exactamente igual. Míralo ahí. Lo pasamos para acá. Y luego el vector C. Recordad, donde termina el vector B, inicia el vector C. O sea, este vector lo vamos a colocar aquí. Nosotros vamos a tener que mover esto un poquito hacia arriba. Vamos a colocarlo aquí. Entonces vamos a colocar este vector aquí donde comienza el otro. Entonces vamos a ver, donde comienza ahí, vamos a comenzar aquí y le damos hacia abajo. Hasta ahí. Y aquí le vamos a colocar. Aquí tendríamos el vector C. Ya tenemos los tres vectores. ¿Cuál es el vector suma? El vector suma no es más que el vector que une el origen del primer vector con el extremo del segundo. Ese sería el vector A más B más C. Tendríamos esto entonces. Este que une el origen del primero con el extremo del segundo. Vamos a ver si lo arreglamos. Ahí está. Este sería el vector que nosotros buscamos, el vector A más B más C. Y le ponemos, recuerden, la flechita arriba para indicar que estamos hablando de vectores. Así hacemos la suma de vectores de manera gráfica. Creo que ahí no vamos a tener mayores complicaciones. Continuamos ahora viendo la diferencia. La diferencia, recuerden que es la resta de vectores. Lo que estamos diciendo entonces es que sean A y B dos vectores. La diferencia o resta entre A y B la definimos como A menos B.
y se simboliza por, así de esta forma, A menos B, que va a ser igual al primer vector más el opuesto del segundo. O sea, el primer vector se pasa igual, este A, mire, se pasó igual, y se coloca el signo de más, y el segundo vector se cambia de signo. En este caso se cambia de dirección. Y por ende, ya a partir de ahí, se hace una suma normal. El vector opuesto de B es el vector así, opuesto del vector B. Y el opuesto del vector B es cambiándole el sentido, no la dirección, el sentido, la flecha. Si va hacia abajo, hacia arriba. Si va a la derecha, a la izquierda, cuando le ponemos el opuesto. Por ejemplo, vamos a obtener A menos B. Aquí yo tengo el vector A, lo voy a colocar aquí en la misma dirección y sentido. Aquí está el vector A. Luego el vector B es este. En vez de yo colocarlo hacia abajo, como es una resta, entonces lo coloco hacia arriba porque le cambio el sentido. Mire que él va hacia abajo, menos B sería eso mismo, pero con la flecha hacia arriba. Por eso se coloca aquí, donde termina el vector A, comienza el vector menos B, pero la flecha hacia arriba, porque aquí está hacia abajo. O sea, cambió el sentido totalmente. Y el vector A menos B sería donde comienza el primer vector hasta donde termina el segundo vector. Ahí estaría A menos B. Mire que aquí dijimos que se cumple esto. A menos B es igual a A más el opuesto de B. Por ejemplo, obtener B menos A para los vectores del ejercicio anterior. Bueno, vamos a traer nuestros vectores. Nosotros vamos a copiar estos vectores que están aquí y nos lo vamos a llevar para allá. Nuestros vectores lo copiamos y lo vamos a traer para acá. Para nosotros, a estos vectores, hacer B menos A. Entonces, primero, recordar que B menos A es, colocamos el vector B primero, porque el que cambiaría, recordar, lo voy a colocar aquí arriba en rojo. Bueno, aquí, B menos A. Es lo mismo que el primer vector pasa igual y le sumamos el opuesto de A. A eso que nos estamos refiriendo. Colocamos el primer vector igual. Nuestro primer vector sería B. Entonces, ese vector B, nosotros lo vamos a colocar exactamente igual que como lo tenemos aquí. Míralo ahí. Exactamente igual. Este sería el vector B. Entonces vamos a moverlo un poquito hacia acá. Este sería mi vector B. Luego vamos a buscar el vector A, pero como es el opuesto de A por la suma, aquí es el opuesto de A por la resta. Entonces vamos a colocar, aquí está el vector A, entonces el opuesto sería ese mismo, pero la flecha para acá, para la izquierda. Entonces colocamos el vector A donde termina, pero para el lado izquierdo. Lo colocamos para este extremo. Ahí está. Y aquí tendríamos entonces que este sería el vector A. Bueno, no A, sino el opuesto de A. Mire que el vector A original tiene sentido a la derecha. El vector menos A tiene sentido hacia la izquierda, la flecha. Ya nuestro resultado sería simplemente el vector que une el extremo del primero con el origen del primero con el extremo del segundo. Y aquí tendríamos el vector B menos A. Ahí tendríamos el resultado. Miren que no es un procedimiento complicado. Lo único que tiene que tener bien claro cuál es el que usted le va a cambiar el sentido. Mire que el vector A menos B, miren cómo quedó. Y el B menos A, miren cómo quedó. El vector que está aquí, muy parecido, ¿verdad? Tienen que tener cuidado con los sentidos. Miren que aquí arriba los sentidos quedaron acá, del resultante y el otro. Y miren que los sentidos quedaron aquí abajo, de la resultante y el A. O sea, el sentido de del B menos A coincidió con el vector A. Aquí el sentido de A menos B coincidió con el vector B. Con este vector. Entonces, miren que el procedimiento no es complicado. Vamos a ver entonces el producto de vectores. El producto de un vector
un número real por un vector, ese es el primero. Producto de un número real por un vector. Vamos a ver que dado un vector diferente de 0, o sea, diferente del vector nulo, o sea, debe tener un tamaño el vector, se nos pide hallar A más A más A, o sea, la suma de ese vector 3 veces. Dibujamos un vector como sigue, es decir, aquí este vector A, vamos a suponer que tiene 1 centímetro. Si yo dibujo 3 veces el mismo vector, mírelo ahí, 3 veces el mismo vector, entonces yo voy a generar un vector completo que va a tener 3 veces el vector inicial A. Es decir, que A más A más A va a ser igual a 3 veces A. Y ahí podemos multiplicar un número por el vector A. Además, el vector 3A, este vector, tiene la característica siguiente. El módulo de 3A es lo mismo que 3 veces el módulo de A. Es decir, este vector es lo mismo que yo coja el primero, el patrón inicial que tomamos, y lo multiplique por 3 y obtengo este. Eso es lo que estamos diciendo aquí, que el módulo de 3A va a ser lo mismo que 3 veces el módulo de A. También tiene la característica de que la dirección de 3A es la dirección de A. Es decir, la dirección que tenía este va a ser la dirección de este. Y el sentido de 3A es el sentido de A. Es decir, si este va hacia arriba, entonces este también va hacia arriba. En la misma dirección. La definición lo que nos dice es que sea el vector A, sea A un vector, y alfa, eso es alfa, puede ser A, B, cualquier letra yo usé alfa, un número real, eso significa que pertenece a los números reales. Entonces alfa por el vector A es otro vector, tal que el sentido, el módulo de alfa por A es alfa por el módulo de A. Aquí alfa vale 3. La dirección de alfa por A es la misma dirección de A. Es decir, la dirección aquí de A es la misma dirección de 3A. Y el sentido de alfa por A también es el sentido de A. Es decir, el sentido de A es el mismo sentido de 3A. Es importante aclarar aquí, en el sentido, es el sentido de A, o sea, el sentido de alfa por A va a ser el sentido de A si alfa es mayor que 0. Es decir, si es un número positivo. Si el número que yo multiplico es positivo, como aquí, que es 3, como es positivo, entonces sí va a tener el sentido del vector original. Pero si es negativo, entonces el sentido va a ser el opuesto. Es decir, si este número hubiese sido menos 3, entonces esto iría hacia este sentido opuesto totalmente. Esa aclaración tenemos que tomar en cuenta. Número 4, si alfa vale 0 y el vector vale 0, entonces alfa por A es 0. Es decir, si el número real es 0 y si el vector es el vector nulo, entonces el producto va a dar 0, porque multiplicar por 0 es 0. Por ejemplo, dado el vector A, vamos a calcular 2 por A, 0.5 por A, menos 3 medios de A, raíz de 2A, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Sencillo, vamos a dar un vector, vamos a tomar un vector inicial. Vamos a suponer que nuestro vector es este. Me dan este vector. Mi vector será este va a ser mi vector. Y vamos a suponer que el vector A tiene una distancia de 2 centímetros. Esa es la distancia, ese es el vector que me están dando, 2 centímetros. Bien. El siguiente paso sería entonces hallar 2 por A. Como aquí alfa sería, este es el número alfa, 2. Y es positivo mayor que 0, por lo tanto, 2 por 2 centímetros es igual a 4 centímetros. Ese va a ser el vector 2 por A. Si yo dibujo ese vector, entonces voy a tener un vector
en la misma dirección, con el mismo módulo, con el mismo sentido, pero en ese caso el vector va a tener, en vez de 2, va a tener 4 centímetros. Esto sería 2 por A, que es igual a 4 centímetros. Y ahí nosotros tendríamos el vector 2A. Miren que lo dibujamos en la misma dirección que el vector original que me dieron y con el mismo sentido que me dieron y con la misma dirección, el mismo módulo, el mismo sentido. El mismo módulo no, la misma dirección y sentido, pero el módulo es multiplicado por 2. Veamos entonces ahora 0.5A. 0.5A sería multiplicar este por 0.5. Revisemos. Aquí vamos a tener entonces 0.5 por A es igual a 0.5 por 2 centímetros. Esto sería que 0.5A es igual, 0.5 por 2 me da 1 centímetro. Miren que el módulo ahora se puso más pequeño, el tamaño del vector ahora se puso más pequeño porque se multiplicó por un número entre 0 y 1, 0 punto algo. Entonces aquí vamos a ver que el tamaño del vector a dibujar será, este. Entonces miren que sería simplemente un vector, pero ahora solamente el vector solamente va a ser de 1 centímetro. Esto sería 0.5A va a ser igual a 1 centímetro. Y ahí nosotros tendríamos nuestro vector. Luego vamos a tener el vector 3 medios, negativo 3 medios de A. Bien, simplemente vamos a hacer esto. Vamos a dividir aquí. Bueno, aquí yo voy a tener negativo 3 sobre 2 por A y A vale 2 centímetros. Vemos que yo puedo simplificar ese 2 con ese 2 y mi resultado sería negativo 3 centímetros. Miren que el vector que yo obtuve, eso sería negativo 3 medios de A. El vector que obtuvimos es un vector que tiene un número negativo. Significa que va a cambiar el sentido, pero multiplicado por negativo 3. Eso significa que cuando yo no multiplicado por negativo 3, sino un tamaño de negativo 3. La dirección aquí, este es el vector, va a tener entonces sentido hacia la izquierda ahora, porque así fue que me lo dieron inicialmente. Entonces aquí nosotros vamos a tener que vamos a dibujarlo el vector de 3 centímetros. Aquí voy a tener entonces 1, 2, 3. Y el vector negativo 3 medios de A es igual a negativo 3 centímetros. Y ahí tendríamos el vector. Mire que va hacia la izquierda por el asunto de que el vector resultó un número negativo, pero multiplicado por 3. Cambió el sentido. Cuando usted multiplica por un número negativo, cambia el sentido. De eso nosotros podemos decir unas cuantas cosas. Por ejemplo, si el número es mayor que 1, mayor que 0, pero si es mayor que 1, el vector aumenta de tamaño con la misma dirección, el mismo sentido. Cuando el vector está entre 0 y 1 y es positivo, el vector se pone más pequeño, se contrae. Tiene la misma dirección, el mismo sentido, pero más pequeño. Cuando el valor de alfa está entre 0 y 1. Cuando el valor es menor que menos 1, o sea, de menos 1 hacia la izquierda, entonces el vector se pone más grande, pero el sentido cambia hacia dónde va el vector. Si va a la derecha, entonces cambia para la izquierda. Finalmente nosotros tenemos aquí dos vectores más que vamos a construir. La raíz de 2. Cuando tenemos vectores así con raíz, usted se busca una calculadora y saca la raíz de 2. Entonces nosotros aquí vamos a colocar, la raíz de 2 es igual a 1.4 aproximadamente. Entonces nosotros vamos a utilizar 1.4. Lo que estamos diciendo es que vector raíz de 2 por 2 va a ser igual a 1.4. Bueno, vamos a organizar esto. Centímetros. Va a ser igual a 1.4, que es la raíz de 2, por 2 centímetros. Resultado.
1.4 por 2, 2.8 centímetros. Este sería mi resultado. Lo que yo voy a dibujar entonces es un vector de 2.8 centímetros. Aquí tengo la parte inicial, aquí tengo 1 centímetro, aquí tengo 2 centímetros y aquí voy a tener aquí 3 centímetros. El último lo voy a dibujar un poquitico más pequeño, simplemente para diferenciar. Aquí tengo entonces raíz de 2 por A va a ser igual a 2.8 centímetros. Y ahí yo tengo entonces la raíz de 2 por el vector A. Recuerden que la raíz de 2.8 después del 2, entonces usted cuenta 8 milímetros en la regla, 8 rayitas en la regla. Revisemos aquí, vemos que si es negativo va a cambiar de sentido, pero como es un número entre 0 y 1, ese número es 0 puntos, entonces el vector se va a hacer más pequeño, pero al ser más pequeño, pero con sentido opuesto por ser negativo. El signo me indica el sentido, el 0 punto me indica el tamaño que va a resultar el vector. Entonces vamos a ver. Aquí vamos a tener entonces, en este caso, que negativo 0.2 centímetros, negativo 0.2 por 2 centímetros va a ser igual a negativo 0.4 centímetros. Si yo multiplico 0.2 negativo por 2, negativo 0.4. Este va a ser el tamaño del vector, negativo 0.4. Bien, lo vamos a dibujar ahora, pero con sentido opuesto. Entonces yo voy a tener aquí que si este es el vector, si hasta aquí es 1, hasta ahí es 1, 0.4, entonces sería por aquí. Aquí sería 0.4 y vamos a eliminar el resto. Entonces aquí vamos a tener que este vector es 0.4. Este sería negativo 0.2A, va a ser igual a negativo 0.4 centímetros. Y ahí tendríamos entonces nuestro resultado. Miren que el vector se puso más pequeño, pero con sentido opuesto al vector original que nosotros tenemos, que es este, que tenía sentido hacia la derecha. Así nosotros multiplicamos un número por un vector. Y recordar que si el número es mayor que 1, el vector va a tener la misma dirección, el mismo sentido por un módulo mayor. Si el número está entre 0 y 1, el vector va a tener la misma dirección, mismo sentido, pero un módulo menor. Si el número alfa es menor que menos 1, el vector va a tener un módulo mayor, pero el sentido va a ser opuesto. Y si tiene un número entre 0 y menos 1, 0 punto, negativo 0 punto algo, 0.1, 2, 3, entonces el vector va a ser más pequeño, pero va a tener una dirección opuesta. Hasta ahí veremos entonces, ya vimos las operaciones con vectores. Continuamos.